Mateo 15. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes decid: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, les dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Amén. La gloria sea para el Señor. Nosotros estuvimos hablando de esto el día jueves. Hablamos sobre cuando el Señor nos planta en el reino de los cielos, ¿verdad? Nos traslada al reino del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que cuando el Señor habla de esto, de esa manifestación espiritual que se produce en el creyente, el Señor la cita en un momento donde ellos estaban colocando todas sus cosas que ellos escogieron para justificarse delante de Dios, toda su moralidad exterior, todas aquellas cosas que ellos hacían como algo que les daba la salvación, pero en realidad no eran salvos, no conocían a Dios porque tenían toda la contaminación en su corazón, no habían sido liberados por el Señor, no eran libres, eran personas que estaban atadas, no eran personas que habían recibido esa manifestación espiritual del Señor para poder ser libertados, ¿verdad? Porque lo que hemos recibido acá del Señor, sabemos que cuando Él viene a nuestra vida nos liberta. Y cuando Él nos guía, caminamos en libertad. Porque hay personas que el Señor los hizo libre un día, pero no tienen esa libertad en el Señor. No tienen ese caminar libre en el Señor, ¿verdad? Y la palabra nos dice que andemos libres con esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Porque hay personas que el Señor los libertó un día, pero no están libres. Están atados. Y atados a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no escuchan al Señor. El problema acá de los fariseos fue ¿cuál? Que ellos se molestaron por lo que Jesucristo dijo, porque iba en contra de lo que ellos decían, de lo que ellos practicaban, de su manera de ver las cosas. Entonces, como el Señor le metió el dedo en la llaga, ellos se pusieron bravos. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿sabes que se molestaron? Jesucristo, para lo que me importa. ¿Se entiende? A mí no me importa, le dijo el Señor, porque toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será arrancada, porque no es de Él. ¿Se entiende? No es de Él, no ha sido plantada por Él. Por eso yo le doy gracias cada día al Señor porque lleva a su iglesia. Y no quiero meter la mano, no la quiero meter, porque es su obra. Que lo haga Él. Él conoce los corazones, ¿verdad? Él sabe quién es quién. Yo puedo venir acá y fingir muchas cosas y predicar y todo lo demás, pero Él sabe quién soy yo. Yo no me voy a caer a coba delante de Él. Es así, porque muchas veces andamos con un espíritu fingiendo y haciendo cosas que Dios sabe quiénes somos nosotros. Él lo sabe. Es increíble, hermano, la vida que puede llevar una persona incorrectamente en la casa del Señor, en los caminos del Señor, ignorando que el fin de esa vida va a ser de destrucción. La vida que agrada a Dios es la vida que Él estableció. ¿Se entiende? Conforme a su palabra, a lo que Él dice. Lo que pasa es que pocos llegan a conocer a Dios porque nunca les es revelada la palabra. Nunca. A mí, y puedo dar testimonio acá,
en un tiempo atrás me costaba comprender aquello de que la persona tendría que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque veía muchas posiciones que decían que no necesariamente había que hablar en lengua. Eso me hacía a mí desconfiar, pero resulta que la palabra me enseña que hay que hablar en lengua. Eso me hacía a mí sentirme seguro, pero divagaba entre esas dos cosas. El Señor sabía que tenía que enseñarme cómo era eso. Es así. ¿Y por qué? Porque muchas veces las tradiciones nos hacen dudar. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Porque muchas veces lo que el común hace, la multitud que crucificó al Señor, nosotros lo tomamos como un hecho. Porque el mundo enseña que lo que dice la mayoría es cierto. Vamos a ver cuántos opinan que esto es así. Levantan la mano 5. Ah, no, eso es así. Necesariamente no es así porque 5 levanten la mano. Porque los 5 pueden estar equivocados y el solo que no levantó la mano puede estar en lo correcto. ¿Es así? Entonces, ¿qué nos hace sentir seguros? Las palabras de Dios. Las palabras, esa semilla que es la que nos plantó. Porque muchos escuchan esto: ajá, y nos plantó. Yo entiendo, el Señor me plantó. Sí, pero si te plantó, hay una semilla que plantó contigo. ¿Se entiende? Que es Jesucristo. Y si Él te plantó, ahora tú vas a andar en nueva vida. Porque si no, no te ha plantado. ¿Se entiende? Parece, pero no es. Parece, pero no es. Es así. Y es muy importante entender todas estas cosas. En el sentido que la palabra lo enseña. Porque muchas veces queremos ser, hermano, tan moralistas que nos olvidamos que hay una palabra de Dios. Muchas veces caemos en el error, no, que hay que orar por todo el mundo. La palabra enseña que hay que orar por todo el mundo. Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cierto? Si usted va al libro de Primera de Juan. Primera de Juan. 5, versículo 16. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pregunta: ¿Juan estará estableciendo algo por lo cual no se debe orar? Pregunta. Sí, ¿verdad? Está diciendo: hay un pecado por el cual yo no digo que se pida. Entonces, vamos a ver cuál es ese pecado para ver si es bueno delante de Dios orar por todo el mundo. Vamos a ir a Juan 3:16. Juan 3:16. Vamos a leerlo, hermano, en el versículo 18. ¿Estamos allí? Juan 3:18, leo en el nombre de Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahí Jesucristo está dejando claro que el que no cree en su nombre, no es que va a ser condenado. Jesucristo dice: ya ha sido condenado. ¿Por qué te hablo de esto? Porque yo quiero establecer cuál es el pecado de muerte que Juan está señalando allá, que hay, por el cual él dice que no se pida. Porque a veces nos lanzamos a la aventura con Dios y pedimos hasta por los ateos, que no quieren nada con Jesucristo. Hay personas que en este tiempo todavía dicen: hay que orar por Israel. Yo oraría: Señor, tócale el corazón para ver si te reconocen. Lo mucho que pudiera decir. Hay gente muriendo: Señor, ten misericordia. Es muy distinto. Es muy distinto.
Pero pensar que yo debo orar por ese Israel terrenal es un error, porque ellos no reciben a Jesucristo. ¿Se entiende? Ellos no reciben al Señor. Ellos no quieren nada con el Señor. El Señor para ellos no era el Mesías prometido. Están esperando uno aún. Entonces, debemos dejar la moralidad, porque las tradiciones del mundo no nos van a hacer acto delante de Dios. A veces queremos ser más buenos que Dios. No, Señor, te pido por los santos niñitos de allá de Calcuta, de yo no sé dónde. Y no sabes ni por quién estás pidiendo. Porque quieres hacer algo, pero no lo haces conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Esto es lo importante de conocer la palabra. No invalidar los mandamientos por nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones no pueden estar encima de la palabra. No pueden jamás. El Dios vivo, que es más bueno que nosotros, fue el que estableció esta palabra. Nuestras tradiciones no pueden pasar a esta palabra, porque nuestras palabras y nuestras tradiciones, dice la palabra, que son vanas, que eso delante de Dios es un trapo de inmundicia, porque ese es falso, dice Dios. Dios dice, yo conozco sus corazones, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cierto? Se apartan de la verdad. No son ciertos, dice el Señor. Entre ellos, ustedes se alaban unos a otros. El que se alaba a sí mismo es vano. Yo no recibo gloria de otro. No, como ustedes, yo recibo la gloria del Padre, decía Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la tradición. Y esperamos, si todo el mundo aprueba lo que nosotros hicimos, está bien. No necesariamente. No necesariamente está bien. Cuando nosotros conocemos la verdad y la verdad nos liberta, lo que aprueba lo que nosotros somos es la palabra. Juan dice, hay pecado por el cual yo no digo, ni me atrevo a pedirle que se pida por eso. Así de sencillo. El que no crea a Jesucristo, Juan dice, yo no me atrevo a orar por esa persona. Porque si niega al Señor, bueno, líbrame Dios. Porque no se trata de un acto de buena fe el reconocer al Señor. Se trata de que Dios te muestre quién es Él. Cuando las personas reconocen a Jesucristo, es porque Dios le muestra a la persona quién es Dios. ¿Se entiende? Dios le muestra y le dice, mira, aquí estoy yo. Y la persona puede ver con claridad. Y cuando Él no se lo muestra, es porque Dios está dando testimonio de que la persona no le quiere conocer a Él. Pero nosotros muchas veces queremos ser más buenos que Dios, porque hasta le vemos las caras a las personas y decimos, no, Señor, sí parece. Y Dios te puede decir como le dijo a Samuel, ¿te parece? Yo no veo lo que miras tú, lo que mira el hombre. Yo veo el corazón. Que es lo que el Señor está diciendo acá, que es donde sale todo, el robo y todo. Ellos querían hacer una apariencia, pero de adentro del corazón es donde sale la mentira, la hipocresía, el robo y todas esas cosas. Que por esas cosas viene la ira de Dios. Hay gente que aparentemente se ve buena y van a un infierno. ¿Y por qué? No porque lo digo yo no soy nadie para mandar a nadie o a ninguna persona al infierno. Yo lo digo porque la palabra lo dice. Que por todas esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es importante saberlo. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que Dios dice, todo lo que hagamos va a ser correcto. Por eso es que el cristiano tiene que crecer. Tiene que crecer. Cuando el cristiano constantemente se está molestando por las palabras del Señor, es porque no conoce al Señor. Será arrancado, dice la palabra. Toda planta que mi padre no plantó será arrancada. ¿Por qué? Porque el cristiano, las palabras que Dios habla, las recibe. ¿Se entiende? Vamos a ir ahí mismo a Primera de Juan. Ahí en el libro de Primera de Juan, donde estábamos ahorita. En su capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En este conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Juan deja claramente acá que el que es de Dios oye sus palabras, no se ofende por las palabras de Dios. ¿Se entiende? No se ofende, las escucha, las recibe porque es de Dios. El que no es de Dios se ofende por lo que Dios hace, se ofende. Y constantemente se está irritando por la manera de hacer las cosas en el Señor. Constantemente. Es así. ¿Cuántas veces no vemos personas tratando de juzgar a Dios? El cómo se hacen las cosas. Ellos piensan que debería ser como ellos aprendieron en el mundo, con su falsa moralidad. Nunca han entendido que están muertos sin Cristo. Cuando venimos a Cristo, comenzamos a vivir. Y nuestra vida tiene que ser distinta. Lo pasado tiene que morir. Eso enseña la palabra. Morir, hermano. Lo pasado tiene que morir si usted quiere vivir. Si no, va a perecer. Su moralidad delante de Dios, dice Isaías 64, que son trapos de inmundicia. ¿No son trapos de inmundicia? Trapos de inmundicia, todas sus justicias, todo lo que ustedes creen que es bueno, Dios dice, esto es aberración para mí. Y no porque Dios sea malo y diga yo soy más justo que ustedes, que obviamente lo es, pero Él no toma esa actitud, sino que Él sabe que nosotros somos unos mentirosos si no le conocemos. Si su palabra no está en nosotros, nosotros no somos unos falsos, somos hipócritas, no hacemos las cosas correctamente. Él lo sabe, porque Él es Dios. Él lo sabe. Él sabe que en el hombre no había nada bueno. Cuando Jesucristo caminaba en el mundo, dice la Escritura que Él no se fiaba, Él no confiaba en el hombre. ¿Y por qué? Porque Él sabía que todo lo que había en el hombre era malo. Es así. Y muchos dicen, oye, pero no confiaba en el hombre. Porque Él sabía lo que había en el hombre. Por eso muchas veces Dios nos pone palabras y a veces ni lo entendemos. Porque Él sabe lo que hay en la persona y lo va a señalar. Acá le dijo a los fariseos, hipócritas. A nadie le gusta ver ese Jesucristo. Ese es el Jesucristo de la Biblia. El que no va a estar sobando el pecado, no, Señor. Ese es el Jesucristo de la Biblia. El único que hay, no hay otro Jesucristo, ese es el único que hay, el de la Biblia, no el que el mundo inventó. Porque cuando usted ve esa carita y todas esas cosas tan afables, porque así lo ponen ellos para juzgar a los que de verdad hablan la palabra de Dios, que juzgan con autoridad, y poner un falso Jesucristo que andaba permitiendo el pecado de todo el mundo. ¿Sí? Ellos lo hacen ¿para qué? Para ellos justificar sus acciones. Pero el Señor nos los aclara a nosotros, los aclaró para nosotros. Y nos dice, ellos vienen vestidos de lobo, de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. A muchos no les gusta escuchar esta palabra, yo la repito cada vez que predique, lo voy a repetir. Por su fruto los conoceréis. ¿Cierto? Porque el mango tú ves que es de una mata de mango porque suelta mango. Si no suelta mango, usted dice, esta mata está estéril. ¿Qué de mango? Mentira, esa mata es estéril. Sería de mango algún día, ¿cierto? Es estéril porque no produce mango. A la gente no le gusta escuchar eso. A la persona le gusta mejor vestirse de oveja, ¿se entiende? Pararse acá, poner una voz suavecita, ¿verdad? Si el hermano le hace algo que le molesta mucho, aguanta la rabia hasta lo último. Habla con suavecito, porque es algo que se puede hacer. Pero delante de Dios, Dios me dice, te estoy viendo. ¿Se entiende? Es así. Es así. Se visten de oveja, pero por dentro son tremendos lobos.
¿Ah? Es así. Hay otros que dicen, no, ya va, hermano, deme un permiso para ir al baño. ¿Verdad? Y se van para el baño, en el baño, rata peluda, y le ofenden, ¿verdad? Y sueltan toda la rabia y después se vienen. Ay, hermano, gracias al Señor, alabado sea el Señor, aleluya. ¿Cierto? Es que es así. Son unos lobos, no son unos lobos. Pero el que es de verdad, hermano, se mantiene en la verdad. Y si dice, oye hermano, perdóname porque ayer tú no me dijiste nada, no, pero pensé mal de ti. ¿Se entiende? Ese es alguien que anda en integridad, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque sus obras son delante de Dios. En luz, en luz. No se viste de lobo, no se viste de oveja. No se viste de oveja. Él prefiere que lo vean como un lobo, pero por dentro es oveja. ¿Se entiende? Por dentro es oveja. No es que debemos de querer que nos vean como un lobo, no, pero si es la situación, Él dice, Señor, si es lo que tú quieres decir, no importa que me vean como un lobo, pero yo voy a ser oveja, voy a hacer tu voluntad. ¿Se entiende? Porque sus obras son delante de Dios. Vaya que hay que ser así, necesitamos ser así si queremos ser salvos. Porque nuestro Señor, el que vino a traer esta salvación, caminó así. El mundo lo aborreció, pero Él no negó la palabra del Padre, no la negó, la vivió hasta el último día, no la negó y por eso le mataron. Por eso fue a una cruz. Fue a esa cruz por obedecer la palabra del Padre. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿cierto? Por eso yo hoy debo de imitarlo a Él. Debo de imitarlo y hacer como Jesucristo hizo. Es así. Estos fariseos no entendían al que hablaba allí. Ellos no entendían que Dios estaba en medio de ellos. ¿Y por qué no lo entendían? Porque sus tradiciones para ellos eran más fuertes que lo que Dios decía. ¿Se entiende? Y eso es peligroso, hermano, para nosotros. Cuando Cristo nos planta en su huerto, en su terreno, el Señor nos dice, pasaréis aflicción, seréis quebrantados, vendrán persecuciones. Así nos dice el Señor, en su terreno plantados. Es así. Pero con vuestra paciencia ustedes ganaréis vuestras almas. ¿Paciencia en qué? En guardar esta palabra. En guardar esta palabra. Pablo escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo. Mira lo que Pablo escribe a Timoteo. En el capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el versículo 5. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por la paciencia que me ha dado para enseñar a algunos. Le doy gracias. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Yo me voy a enfocar en esta palabra que Pablo habla acá en el 7. He guardado la fe. He guardado la fe. La palabra fe acá titula el Evangelio. La fe acá habla del Evangelio, de la buena nueva. Pablo está hablando, he guardado las palabras de la fe. La doctrina la he guardado, la he llevado, la he mantenido hasta el final. Eso es lo que está diciendo Pablo. No he perdido mi fe, la he guardado. ¿Se entiende? Y esto es importante. ¿Por qué, hermano? Porque muchos piensan que el caminar como cristiano es andar simplemente por allí y tratar de hacer lo bueno. Eso no es caminar como cristiano.
Caminar como cristiano es ser como Jesucristo. Que la palabra de Cristo crezca en nosotros y sea tal la palabra aplicada en nosotros que nosotros nos veamos como Jesucristo. Es un proceso que no trata 3 días ni 2 días. Pablo acá está diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él está diciendo: he llegado al final de la carrera. ¿Pero por qué? ¿Porque ya yo llegué a la meta? No, porque ya Dios le dijo: vas a partir, Pablo. Si Dios le hubiese dicho: te queda un tiempo más, Pablo todavía tenía que seguir corriendo, guardando esa palabra. ¿Se entiende? Que esa palabra viniese a su vida. Todavía, porque es un proceso. Cuando Dios nos planta, comienza un proceso en nuestra vida. Todo esto se ha convertido, tristemente, la Escritura. Hay personas que la han convertido. Cuando digo se ha convertido, o sea, ruego a Dios que me entiendan. No es por decir que se convirtió así, no, sino que en el ambiente todo el mundo ha llevado esta palabra a ese concepto de que ahorita la Escritura es como un producto terminado. Yo confesé a Jesucristo, ya soy salvo. El Señor no me ha bautizado en el Espíritu. Bueno, lo que me bautice en el Espíritu, bueno, ya puedo hacer lo que me dé la gana porque ya tengo el Espíritu. No es así. Jamás ha sido así. El Espíritu es algo que necesitamos para conocer la verdad y para ver las cosas de Dios. Lo necesitamos. Sin el Espíritu no lo podemos hacer. Pero después que tenemos el Espíritu, ahora tenemos que obedecer al Espíritu. Así de sencillo. Entonces, son muchas cosas que la han llevado a producto terminado. O sea, la palabra en sí. Pero cuando leemos la Escritura no concuerda, porque el hombre Pablo estaba diciendo aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo le hubiese podido decir a Pablo: oye Pablo, pero tú eras salvo hace tiempo. O sea, eso nosotros lo sabemos. No, o sea, porque le estaba diciendo: ahora voy a partir. ¿Verdad? Mi partida está pronta, le estaba diciendo a Timoteo. Ya mi partida se acerca, entonces he acabado la carrera. ¿Se entiende? Porque ya se iba. Pero para Pablo la fe no era un producto terminado en él. El fin de la fe para Pablo era estar con el Señor arriba en el cielo. Pablo sabía que cuando estuviese allá, y por eso usa estas palabras, porque ya Dios el Señor le había dicho a él que iba a partir. Es así, no es difícil entender esto, de un hombre tan usado por Dios y como Dios le hablaba. Ya Dios le había dicho: Pablo, te vas conmigo, como cuando le dijo a Elías que iba a partir, y Eliseo lo sabía y no quería dejarlo solo, como cuando le dijo a Ezequías: prepara tus cosas porque vas a partir. Aunque no fue así, el Señor se lo anunció. Él es con sus siervos así. Y he escuchado muchos testimonios en mi caminar cristiano de personas que antes de partir el Señor le dice: prepárate porque te vas. Así de sencillo. Es así. A hijos que le has dicho: mira, me llevo a tu mamá o me llevo a tu papá. El Señor se lo ha dicho así claramente. Y entonces cuando la cosa pasa, ellos están tranquilos porque saben que se fue con el Señor. ¿Se entiende? Entonces lo hace es para tranquilidad. ¿Se entiende? En el caso que le diga a uno tiene que decirle: bueno, el Señor me dijo que me iba con él. Ay, hermano. ¿Verdad? Y otro: gloria a Dios, aleluya, menos mal. Estaba esperando ese momento. Alejandro hace una fiesta, ahora voy a predicar. Porque no hay otro. No hay otro. Y Alejandro dice: mañana con globos aquí todo, con cítara, con tímbalo resonante. Alabemos al Señor. Entonces, lo importante de entender acá es eso, hermano. La fe para Pablo no era un producto terminado. Pablo sabía que el Evangelio para él era un camino, una carrera que él tenía que correr. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando lo habló a Felipe y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la palabra, hermano. Soy el camino. O sea, si tú no caminas en esa palabra, nunca vas a ir a Dios. Jesucristo lo dejó muy claro. Tus religiones, tus falsas situaciones, todo eso delante de Dios es trapito de inmundicia. Si no caminas en la palabra, imposible.
hermano, que tú llegues a la presencia de Dios. Imposible. Unos dirán, ay, entonces ¿quién podrá ser salvo? No, el Señor también lo dijo. Por muy torpe que sea el que camina por aquí, no se extraviará. Por muy torpe que sea. Entonces es un problema ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor sabe que el único problema que nosotros tenemos es del corazón. El único problema. Nuestro corazón no es recto delante de Él. Y Él va a empezar a trabajar en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque del corazón emana la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra es ese camino, es esa verdad que es obvia y es la vida del hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra es la vida del hombre. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Para los incrédulos. Para los creyentes, como cierto hombre dijo una vez por allí, es más fácil creer que no creer. Qué tremendo. Cuando llegamos a conocer al Señor. Es más fácil ser cristiano que no serlo. Cuando esa gracia nos influencia y nos lleva a hacer todas las cosas, es más fácil, Señor. Y entendemos que somos unos privilegiados en vez de ser unos maltratados. ¿Se entiende? Y podemos entender las palabras de Pablo, como no teniendo nada. O sea, le estaba diciendo a los que los veían a él. O sea, yo estoy como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso lo sabía él, no los que lo veían a él. Porque hay gente que a veces nos ve a nosotros y a veces nuestros padres nos juzgan de manera incorrecta y nos ven y, ay, estás perdiendo tu vida allí, fanático. ¿Verdad? Estás perdiendo. Perdiste esto, tu trabajito, esto que tenías, ahora no haces nada, estás perdido. Porque ellos no nos pueden ver a nosotros, ¿cierto? Pero nosotros que nos vemos, los que de verdad sabemos, decimos, no, estás equivocado. Yo no estoy como tú me ves, no estoy así. Tú me ves así, pero yo no estoy así. Yo estoy con gozo, estoy más bien. Mira como yo te veo a ti, con tristeza, porque veo que vas a un infierno si no te arrepientes. Dos maneras distintas de ver las cosas, ¿cierto? Pero la mayoría nos ve a nosotros así. Nosotros somos la minoría. Qué tremendo. Porque fuimos plantados en algo nuevo. Hay cristianos que caminan y nunca los ven así, mal llamados cristianos, porque no son cristianos. No los pueden ver así. Es así. Hay personas, mira, hay personas que tú no le ves fruto en su vida. Y tú le preguntas, cuando escuchan algo de padecer, dicen, ay, pero es que yo nunca padezco. Por eso no tiene fruto. Por eso no tiene fruto. Porque cuando viene el padecimiento, ¿sabes por qué viene? Porque tú le estás diciendo a tu carne no, y vas en contra de ella. Porque alguien diría, ay hermano, pero es que yo no puedo dejar de robar. Bueno, porque está diciendo, yo no puedo dejar de hacer lo que mi carne quiere. ¿Se entiende? Pero la persona que dice, le doy gracias al Señor porque me libertó, me fue difícil, porque su carne quería, pero el Espíritu le decía otra cosa y se opuso y hizo lo que el Espíritu quería. ¿Se entiende? Se dejó guiar por el Espíritu. Por eso es que el creyente ve claramente a un desobediente, el creyente lo ve claramente, porque ve que las palabras de Dios están saliendo y ve a la persona que no obedece. El creyente lo ve claramente. ¿Por qué? Porque ve que esa persona lo gobierna su carne. Su carne. Pablo habla a Timoteo de esto mismo. Ahí mismo en el capítulo 3. En el versículo 6. Vamos a leerlo desde el 5. ¿Estamos allí? Segunda de Timoteo 3:5. Leo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautillas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Nota esto. Las mujeres que están cargadas de pecado, dice Pablo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas veces vemos que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? ¿Por qué? Porque resisten a la verdad, resisten la palabra que Dios envía. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas en el Nuevo nos dice, mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquello. Aquí nos habla de los hombres que llevan a esas mujeres cargadillas de pecado, ¿cierto? Ellos nunca irán más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta ante todos. Y esto es lo que quiero que se vea. Nosotros persistimos en desobedecer, así como esos hombres que se ofendieron, porque el Señor les dijo que todo lo que ellos hacían era falso, pues. Que esas tradiciones las escogieron porque todo el mundo lo hacía, pero invalidaron el mandamiento real que el Señor dio. Entonces, para Dios eso era algo inservible, algo que no producía nada. Igualmente, ¿verdad? En la iglesia las personas que no obedecen a Dios y se ven aparentemente, todos los demás se dan cuenta, aunque muchos no lo digan, que eso no sirve para nada, ¿se entiende? Porque es manifiesto, es manifiesto. Es igual cuando alguien está desobedeciendo en la iglesia, no lo sabe nada más un pastor, lo sabe todos los que son espirituales, se dan cuenta. Porque es manifiesto a todos. ¿Y qué es manifiesto? La insensatez, la imprudencia que comete esa persona al jugar con Dios de esa manera. ¿Se entiende? A jugar con la palabra de Dios. Y eso es triste, pero sucede. Porque no llegan a comprender qué tipo de semillas son. No llegan a comprender dónde fueron plantados. Si tú fuiste plantado en el reino de los cielos, tus obras tienen que ser nuevas. Si tus obras no están siendo nuevas, tú estás siendo una semilla que no está influenciando al Espíritu Santo, sino el enemigo de Dios que puso en medio del terreno, en oculto, semilla que no era de Dios. ¿Se entiende? Y esto hay que comprenderlo, hermano. Porque si nosotros no comprendemos esto, ¿cómo caminamos delante de Dios? Viviendo una falsa religión. Para eso Él levantó maestros, para que enseñasen al pueblo su palabra, sus instrucciones, su manera de hacer las cosas, no las nuestras. Hay cosas que parecen buenas aparentemente, porque ellos pudieran decirle, ay Señor, pero no es malo lavarnos las manos, porque oye, las manos, ¿quién va a comer con las manos sucias? ¿Se entiende? Aparentemente era bueno, pero ellos lo estaban llevando eso a una posición que no era. Y le estaban dando el uso incorrecto. Porque por otra parte te digo, ¿es malo hablar suave? No es malo. No es malo. Y Juan el Bautista, yo me imagino que cuando le pusieron esa palabra, pero era el carácter que él tenía, pues. Y él habló de esa manera, él pudo haberlo dicho más suave como Juan, hijitos míos, ¿verdad? Hijitos míos. Él pudo haberlo dicho así, pero bueno, él tenía un carácter más rudo, porque la palabra enseña que él siempre habitó en lugares desiertos, apartados, igual que Elías. Cuando vemos al profeta Elías, vemos un hombre de un carácter, hermano, que era un carácter tremendo, ¿cierto? Si lo comparamos con Moisés, vemos algo distinto, pero por eso no vamos a juzgar al profeta, ¿se entiende? Porque no eran personas vestidas de lobo. El corazón de ellos no lo descifraba, ni se mostraba por ser tosco, por ser rudo en la manera de hablar. No, el corazón no se muestra en eso. El corazón se muestra
en nuestras obras, en lo que hacemos por los demás, en la manera de llevar a las personas a hacer lo bueno. Ahí se muestra nuestro corazón. Lo que hay en nosotros se ve allí. El mundo tiene una manera distinta de verlo. Y eso es a lo que el Señor llama lobos rapaces. ¿Se entiende? Porque piensan según el mundo y buscan lo que a la gente le agrada. Cuando alguien le habla suave a uno, uno se agrada, ¿verdad? ¿Cierto? Pero cuando alguien viene con un tono de voz duro, uno medio, ¿cierto? Y hay personas que nos dicen, pero es que yo hablo así, yo de verdad no te lo... Y a veces no lo podemos entender porque nosotros estamos viendo es la voz con lo que nos habló, ¿cierto? O sea, eso no descifra, eso no dice lo que hay en el corazón de la persona. No dice. Lo que dice que hay en el corazón de la persona es el fruto. El fruto. Y si usted ve, concuerda totalmente con lo que el Señor habló, porque la plantó y si de verdad está siendo trigo, ¿da qué? Da fruto. Da un fruto verdadero, verdadero. ¿Se entiende? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor manda, y lo habla Pablo a la carta a los Corintios, y dice que los de baja reputación no pueden juzgar en la iglesia. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Esto a muchos no les gusta y se molestan. ¿Se entiende? Pero no es raro, porque en el mundo hay personas que llegan y apenas tienen un año en un trabajo, ya quieren ser jefes de los que tienen 10, 20 años ahí, que han trabajado y laborado duro allí. ¿Se entiende? Pasa así porque es la soberbia del hombre que quiere ser más que los demás. Y el Señor dijo, entre ustedes no va a ser así. En las naciones ellos se enseñorean de los demás, pero entre ustedes no va a ser así porque todos son hermanos. Hay diferentes autoridades, sí, pero el que subió y lo llenó todo y los estableció, los constituyó, fue Jesucristo, no nosotros. El que pagó, el que compró, el único dueño, Curios, el Señor, Él es el único que tiene potestad para decir quién es quién en su casa. Es Él, más nadie. Pero nosotros somos muy orgullosos, nosotros somos muy soberbios. Entonces yo llego y yo digo, no, la hermanita apenas lo que tiene son 23 años. Y yo tengo 50, ¿verdad? Entonces ella no puede estarme diciendo a mí qué es lo que yo voy a hacer. ¿Se entiende? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, nadie. No lo permitas, Timoteo, que te menosprecie. ¿Y por qué? Porque el glorioso Dios fue el que te llamó, Timoteo. Y el que te dio esa autoridad, Timoteo, fue Dios, y lo hizo por la imposición de mis manos, Timoteo. No te dejes menospreciar con nadie. Eso sí, Timoteo, sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en pureza. Todas estas palabras las han destruido totalmente porque le han dado un significado superficial cuando va mucho más allá de lo que imaginan aquellos que le han dado ese significado. Cuando habla de pureza, habla de esa sabiduría que desciende de lo alto, esta palabra, que es pura, y su único producto, lo que ella busca, lo único que ella busca hacer es la paz, pero no en medio de nosotros, la paz con Dios. Y producto de esa paz con Dios, tenemos paz los unos con nosotros. Por eso dice la palabra que cuando el hombre, sus obras son gratas delante de Dios, Dios lo hace estar en paz hasta con sus enemigos. Porque la paz es con Él. ¿Se entiende? Y esto Santiago se lo escribió a unos judíos que mataban a las personas porque no estaban con ellos. Y los que no eran judíos decían que eran malditos. Por eso él escribe esa carta. Pero pocos entienden esa palabra. Entonces escuchan a un predicador hablando duro y dice, la sabiduría que desciende de los altos es pura, es pacífica. Es pacífica. Y no hay que hablar duro porque es pacífica. ¿Se entiende? Pero resulta que la Biblia no enseña eso. Cuando habla de que es pacífica porque hace la paz con Dios. Y al hacer la paz con Dios, todos aquellos que hacen la paz con Dios van a estar en paz contigo.
Muchos me dirán a mi hermano, porque usted se goza tanto porque el Señor haya llenado a la hermana. Ay, usted como que le gusta a la hermana. Está llena, está gozoso. No, hermano, no hables tontería. ¿Sabes por qué me gozo? ¿Sabes por qué me gozo? Porque cuando el Señor la llenó, el espíritu que puso en ella es el mismo que está en mí. Y la relación entre ella y yo cambió totalmente. Y yo lo percibí. La manera de recibir ella las cosas de mí, yo las percibí. Porque el mismo espíritu que Dios puso allá, lo puso en mí. Ahora hay que orar para que ella obedezca a ese espíritu. Y el espíritu la guíe. Y eso no es de nosotros, porque el que constituyó fue Él. Es así. Y muchas veces yo prediqué acá y ni la conocía. Y aquí está. Es más nueva que todos los que están acá. Y ya el Señor le dio un ministerio. A Él le agradó. Yo entiendo todas esas cosas, porque un día yo llegué a una iglesia y había mucha más gente. Y cuando yo llegué no había poquito. Pero lo digo porque después llegaron a haber mucha más gente. Y todos los que estaban allí tenían más años que yo en el Evangelio, pero no habían llegado ahí. Y al que el Señor le estaba levantando era a mí. Y no habían caras muy favorables hacia mí. Y yo lo que hacía era servir al Señor. Pero yo me daba cuenta, pero como yo estaba tan lleno de gozo, eso a mí ni me vería, ¿entiendes? Era como a veces cuando tú ves algo que, no esto, pero se te olvida el momentico, porque tú estás lleno de otra cosa, ¿se entiende? Si tú estás lleno de amargura, sí. Y cuando viene el hermano, pues está bravo todavía porque te hizo eso. ¿Se entiende? ¿Cierto? Amén. 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 Dios es grande y maravilloso. Dios es poderoso, Dios es glorioso. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Hay que juzgar, hermano, con un recto juicio. Hay que juzgar, porque si no, mira, un arrogante dice, ay, ¿quién es Jesucristo? Que dice, ay, que serán quitados. Dios es de todo, ya se agarran a Dios para ello. Dios es de todo. ¿Ah? Porque piensan de una manera incorrecta, no han recibido, no han escuchado. Es así. El que escuchó a Dios viene a mí, dice el Señor. El que escuchó a Dios viene a mí. ¿Por qué? Porque nadie puede venir a mí si Dios no lo trajere. Así de sencillo. Puede decir, no, la hermana está aquí porque yo un día me digné a ir al Parque Negro primero y le hablé. Y cuando le hablé, la salvé. ¿Ah? Es así. Francis después le habló, pero ya yo la había salvado antes que ella. O sea que la salvación la hice yo. ¿Se entiende? Aleluya. ¿Verdad? No es así. Si ella no hubiese escuchado a Dios, ella no me hubiese escuchado a mí, ni hubiese escuchado a Francis. Ella escuchó a Dios primero. Y eso es lo que tenemos que entender. Cornelio escuchó a Dios, por eso hacía limosna y hacía las cosas que agradaban a Dios. ¿Se entiende? Y por eso Dios llamó a Pedro. Porque Cornelio escuchó a Dios. Es el problema de mucha gente que no entiende. Cuando se levanta contra las personas, hay personas que dicen, ay, que mira cómo me trate. Esa persona no ha escuchado a Dios. Y si no ha escuchado a Dios, contigo va a ser peor. Así de sencillo. Y Dios dice, no es contigo, es conmigo la cosa. ¿Se entiende? Es conmigo. Porque ellos no han entendido que el único que habla soy yo. Ellos no han entendido que si yo rujo, alguien va a profetizar. Cuando yo grito, dice el Señor, alguien va a hablar. Si yo quiero que me alaben, las piedras, dice el Señor, me van a alabar. Porque Él es Dios, hermano. Él es Dios. La Escritura dice que cuando Dios creaba el mundo, sus hijos lo alababan. Y qué tremendo. Porque los hijos de Dios que estaban cuando Él creaba el mundo eran las estrellas, la luna, el sol. Esos eran los que estaban. Esos eran los que alababan a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. La Biblia no habla de que cuando Dios creó la tierra, ya el cielo existía desde hace tiempo.
Biblia nunca ha hablado de eso. La Biblia en Génesis comienza y dice, este es el origen de los cielos y la tierra. Amén. Me gozo en la palabra. Este es el origen de los cielos y la tierra. Ahí junticos. Vaya que necesitamos revelación de Dios para aprender muchas cosas, para entender las cosas que le enseñan. Su palabra. Si nos humillamos, Él nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, podemos aprender, crecer con Él. Porque eso nos trajo, nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo y nos plantó allí para ahora hacernos aptos para toda buena obra. Es un proceso que cansa, es un proceso que suelta muchas lágrimas, dice la palabra, que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, irá andando y llorando, pero después volverá. ¿Cómo? ¿Cómo volverá? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cómo volverá? Gozoso y lleno de júbilo. ¿Cómo volverá? Con gozo, trayendo sus gavillas con gozo. ¿Y por qué gavillas? Lleno de fruto, hermano, lleno de fruto, lleno de fruto. La palabra nos enseña, ¿verdad? Ninguna disciplina, dice el apóstol a los hebreos, a la verdad, es causa de gozo, dice el apóstol a los hebreos. Yo me gozo cuando escucho al Señor hablando así, porque yo sé que es Dios el que está hablando allí. Dice, a la verdad, ninguna disciplina lo va a alegrar. Me gozo porque es nuestro Dios con toda su autoridad diciendo, no, yo entiendo que mi disciplina no lo va a hacer alegrarse, pero bueno, es mi disciplina, ¿cierto? Pero después ¿qué? ¿Qué hace después esa disciplina? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Da fruto apacible a los que sí lo sostienen. Da fruto apacible. Da un fruto apacible. ¿A quién? ¿A quién le produce ese fruto? Hermano, aquí es lo que necesitamos escuchar. A aquellos que han sido ejercitados en esa disciplina, hermano. Así de sencillo. A los que han estado en esa disciplina. No a los que están como esos fariseos. No. Yo me molesté porque no me agradaron esas palabras que me dijeron. No era la manera. ¿Cierto? ¿Se imagina eso? ¿Ah? Jesucristo mandando a la persona para el infierno. Sí, Señor, mándame, pero no era la manera de hablarme. ¿Se entiende? ¿Ah? Me voy para el infierno, pero tú sabes, Señor, que no era la manera que me tenían que decir que me arrepintiera. Qué triste, ¿no? ¿Ah? Para el infierno porque no era la manera. ¿Ah? ¿Es así? Qué triste. ¿Cuál es la manera? ¿Quién te dice a ti cuál es la manera? Eclesiastés, procuró el predicador buscar palabras agradables. ¿Quién lo procuró? El predicador. Cuando somos de Dios, nosotros procuramos avanzar y crecer en cómo hablamos, cómo decimos. Nosotros. Pero la palabra no te dice, cuando te hablen suave, eso es de Dios. ¿Se entiende? El oyente no tiene que buscar la manera. El oyente recibe cuando es la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tus almas. Usted escucha cuando es la palabra, escucha. Y si le gritaron, escuche porque le conviene. Si él le habló mal, él se la va a ver con Dios, ¿cierto? Yo lo puedo ver, yo lo he visto muchas veces. Que Dios me ha quebrantado. ¿Y por qué? Porque no era la manera, me dice Dios. Dios sí me dice, no era la manera. Te dije que dijera eso, pero no así. ¿Se entiende? A mí me lo dice. Y yo entiendo. El Señor me ha enseñado a mí, me ha reprendido, porque me ha dado una palabra para decirles a ustedes algo. Y yo, como tengo discernimiento de pastor, he entendido lo que el Señor quiere decirle. Y se lo he dicho con mi palabra, antes de que Él hable. Y después Dios me ha reprendido y me ha dicho, no era la manera. Habla mi palabra. Él quiere decirlo a ustedes, no yo. ¿Se entiende? Es así. No me condeno, ¿por qué? Porque Él sabe que lo que yo dije era lo que Él quería decir. Pero me reprende porque no era la manera. Te muestro.
Una persona corrige a su hijo porque hizo algo mal, pero no lo bota de la casa porque hizo algo mal. ¿Se entiende? O tú, tu hijo, lo mandaste a comprar pan y no trajo el pan. Ah, no trajiste el pan. ¡Poh! Ah, no, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Nadie, un loco, ¿verdad? Usted, mire, yo le dije a usted, pla, pla, y le da unos correazos para que la próxima vez lo haga como usted le dijo. ¿Es o no es? Es que es muy sencillo, hermano. Es muy sencillo. Lo de Dios se entiende de una manera muy sencilla cuando escuchamos de una manera correcta. Es así. Porque a veces las personas llegan y de repente alguien dice algo y bueno, y de repente, bueno, oye, yo percibo que él pudo haberlo dicho con la palabra. ¿Se entiende? Porque lo percibe, pero una persona sabia porque tiene sabiduría de Dios. Y va a la palabra y le puede decir al hermano, mira hermano, la palabra de Dios dice acá, no hubiese sido mejor que hubiese utilizado el verso y se haga que Dios llegara a ese corazón, ¿cierto? Pero la reprensión que viene allí es del sabio. Pero no, no, yo pienso que no era así. ¿Se entiende? Alguien que no es de Dios, no sabe las cosas de Dios, no puede recibir las cosas de Dios. Por eso Dios dice que no ponga a juzgar en la iglesia a los de menos reputación. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, mira, yo no me confío del hombre porque yo sé lo que hay en el hombre. ¿Cierto? Yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero yo enviaré al Espíritu de verdad. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cierto? Quedaos aquí y esperad al Espíritu Santo o esperad que seáis investido de poder y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el que va a dar testimonio es el Espíritu, no ustedes. ¿Sí? Cuando alguien no tiene la capacidad espiritual para juzgar, no puede juzgar en medio de la iglesia. ¿Se entiende? Hay que enseñar a esa persona a juzgar. Entonces, no es que recibieron el Espíritu Santo y ya juzgaban, no. Porque muchos de los que recibieron el Espíritu Santo allí no fueron usados para ir a evangelizar.